Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, Hoteles a la Carta Latinoamérica en un nuevo programa más, en una situación mundial que nos tiene a todos en casa, como corresponde. Gran aprendizaje, ¿no? Paciencia, el don de la templanza, y habrá que descubrir la sabiduría en la incertidumbre. Y hoy tenemos un programa con mucha suerte, con mucha profesionalidad. La verdad que estamos muy contentos porque hoy vamos a aprender. Estamos con un tema apasionante, la experiencia y el mayordomo como gestor, ¿no? Como raíz, como semilla de esa experiencia. Y después vamos a hablar, por supuesto, de la primera convención latinoamericana de mayordomos de hotel. Qué apasionante, cuando lo descubrí, esta no me la pierdo. En línea entonces con nosotros está el licenciado Osvaldo Torres. Osvaldo, gracias por estar de ese lado. Muchas gracias, Roberto. Gracias por la invitación. Qué lindo, nosotros, los oyentes y televidentes, no saben que estuvimos nosotros antes hablando, y dijiste en 10 minutos muchas cosas interesantes que son muy ricas para aprender, las vamos a desarrollar y caminar juntos. Entonces, como director de la consultora de la experiencia, entramos a la experiencia con un pensamiento que tengo, que me parece que es una palabra muy valiosa, que ha sido trillada, vapuleada y usada como muletilla. Todo es una experiencia. Esa palabra de experiencia, Osvaldo, nació como una herramienta de marketing y para llamar la atención, o realmente tiene un valor intrínseco más fuerte que la muletilla que todos le damos o usamos de ella. Correcto, Roberto. El mercado hotelero y la industria hotelera, como bien tú conoces, sí es una de los mercados y las industrias de mayor desarrollo y crecimiento a nivel internacional. Estamos hablando hasta el momento de la pandemia. Entonces, para las empresas hoteleras cada vez se les hacía más difícil poder diferenciarse. Ya la diferencia no la podemos establecer entre el producto y el servicio que se han convertido en commodities, ¿sí? Por lo tanto, que los hoteles tenían que buscar algún otro tipo de herramienta para llamar la atención a los clientes y empezaron a hablar de experiencias, ¿sí? Y ventas de experiencias a través del producto y del servicio. Sin embargo, nosotros como consultores que somos, y vas a estar de acuerdo conmigo, a veces estamos experimentando, ¿sí?, estos productos y servicios, y al final de nuestra permanencia en los hoteles, ¿sí?, no nos vamos con la percepción de haber vivido una experiencia, ¿sí? Entonces, es una palabra que vende, es una palabra que yo estuve haciendo unas investigaciones para un artículo que voy a escribir, y pones experiencias en Google y aparecen más de 8 millones y tantos de búsquedas. Entonces, la experiencia sí existe, ¿sí? Sin embargo, el diseño de la experiencia es lo que desde mi punto de vista no es funcional. Y te explico por qué no es funcional. Porque se ha perdido un concepto fundamental, que la experiencia es una construcción mental. ¿Sí? O sea, es un constructo mental que lo hacemos tú, lo hago yo y lo hace cada persona. Y esta construcción, ¿sí?, parte de elementos comunes, que es el producto y el servicio, con herramientas comunes, que son todos los procesos cerebrales que tenemos los seres humanos, desde la atención, la percepción, la memoria. Ahora, cada uno de nosotros, ¿sí?, la construimos de manera diferente. Es como una receta que todos sabemos los ingredientes, pero cada uno, sí, utiliza esos ingredientes de acuerdo a su historia, su percepción, etc. Entonces, es importante profundizar un poquito en este concepto. Vos sabés que es una palabra entonces que entró como un modismo y está en todo el digesto de vocablos, en todo lo que es hospitalidad. Hace 10 años no estaba y ahora está. Y bueno, se usa porque está. Entonces, hace 10 años no se vivía la experiencia o la descubrimos ahora la experiencia. Evolucionamos como pasajeros, como huéspedes, como viajantes, y de pronto pasamos a un peldaño, a una instancia superior y exigimos más, y entonces esa manera de llenar el alma con esa inmaterialidad es una experiencia. Ahora me di cuenta que había una experiencia para pedir, entonces nace una oferta. Totalmente, Roberto. Si nosotros vamos a ver los inicios de las diferentes economías por las que hemos pasado, pasamos, por ejemplo, por la economía de la materia prima, o sea, el producto como tal,
vamos a poner el ejemplo del café, o sea, el grano de café, ¿sí? Después pasamos por el producto ya elaborado de la materia prima, ¿sí? Después pasamos por el servicio asociado a esa materia, a ese producto, y después evolucionamos, como bien tú dices, a la experiencia, ¿sí? Del servicio y ese producto. Sí hay una evolución, y es por eso que se habla muchísimo de que estamos en la época de la economía de la experiencia, y por eso todas las empresas están focalizadas, ¿sí? En este concepto. Sin embargo, yo sí considero que después de la década del 90 del siglo pasado, con el desarrollo de las neurociencias, ¿sí? Que nos dio tanta información de nuestro cerebro, ¿sí? Por el desarrollo de imágenes, por técnicas de neuroimágenes, pudimos nosotros tener acceso, ¿sí? A un órgano que determina qué es lo que somos, qué es lo que hacemos, cómo pensamos, ¿sí? Cómo nosotros actuamos, y podemos conocer mucho más. Podemos conocer que el mundo general que nos rodea, el mundo que te rodea a ti, que me rodea a mí, al final del día es una construcción que yo hago a ese mundo. Y en un hotel, el producto y el servicio es precisamente el mundo que va a rodear al cliente. Entonces, hay que ver cómo construye ese mundo que yo llamo realidad. Sí, yo hago una diferenciación porque a veces hablamos de la realidad como lo externo, y para mí la realidad es la construcción de lo real que está fuera, e independientemente de, o sea, de mí, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a construir esa experiencia? ¿Cómo va a través del producto y el servicio, eh, la va a construir, y qué resultado va a generar esa construcción en cuanto a conducta de ese cliente con respecto a la empresa que le está proveyendo ese producto, ese servicio? Vos sabés que si uno pone el título del programa antes de comenzar y hace la difusión y pone hotelería de la experiencia, rápidamente nuestro axioma mental dice otra vez de lo mismo. Ahora, siempre me pregunto yo, que hablamos de hotelería, que cómo es que cambiamos tanto porque las fuentes cambian. Qué distinto es escucharte a vos explicando como fuente objetiva, real y valiosa lo que es una experiencia, y entender que hay otro análisis. Porque si no, la verdad que no te hubiera hecho ninguna charla, ninguna entrevista, porque de esto ya hablamos un montón. Sin embargo, quedé, con un pensamiento distinto al que tenía solo en 10 minutos, analizando desde otra fuente, como sos vos, un término que lo hubiera tomado a rajatabla así de pasada rápido, y evidentemente vos tenés la suerte de ir a la esencia, vos ves el efecto, pero vos vas a la causa también. Ahora, antes de la entrevista me decías del mayordomo como hacedor en la raíz, en la esencia, ¿no? Como si fuera ese átomo donde allí comienza a girar toda la energía. Vos sabés que el concepto de mayordomo, para mí, tiene distintas connotaciones según las normas consuetudinarias, religiosas, éticas de cada país. Porque somos muy incultos, porque estamos simplemente evolucionando, por eso somos incultos, infinito el conocimiento. Ahora, seguramente si hacemos una encuesta y preguntamos qué es el mayordomo, aquí en nuestro país, en Buenos Aires, contestaremos una cosa, allí en México, donde estás vos ahora otra, en Europa otra. ¿Cómo hacemos de la definición de mayordomo una conceptualización universal? Ya. Primero déjame explicarte cómo surge la posición de mayordomo. Y yo he tenido el gran placer y orgullo de trabajar como mayordomo de hotel durante 13 años en un hotel 5 estrellas de lujo, precisamente en la ciudad de Buenos Aires, perteneciente al Leading Hotel of the World. Así que te puedo hablar con propiedad porque lo viví y me vestí y lo tengo. Bien, como bien tú dices, el concepto de mayordomo es un concepto que depende no solamente del país, de la cultura, sino que incluso depende de cada empresa hotelera. ¿Sí? Nosotros como formadores y consultores nos damos cuenta que cuando vamos a una empresa, el concepto de mayordomo es diferente de otro. Bien, los hoteles con esta necesidad de diferenciarse del cliente, ¿sí? Se dieron cuenta que era extremadamente importante estar lo más cerca del cliente,
durante la mayor cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy se habla de muchas otras herramientas diferenciales de alto impacto como el marketing de contenido, como el design thinking, como el diseño de experiencia, y todas parten de una misma raíz. Conocerte, Roberto, conocerme como cliente. Si yo no conozco a mi cliente, ¿sí? No puedo obtener la información que yo necesito de ti. ¿Cuál es esa información? Que es la que yo hablo en mi concepto de hotelería de la experiencia. Tus preferencias sensoriales. El mundo que nos rodea entra a nuestro cerebro, donde construimos la experiencia, a través de nuestros sentidos. Entonces, yo tengo que conocer qué es lo que al cliente le gusta ver, oler, ¿sí? Oír, probar, ¿sí? Tocar, ¿sí? Para entonces hacer que el producto y el servicio se conviertan, se transformen, ¿sí? En proveedores de esos estímulos. ¿Qué te van a llamar la atención? Entonces, el mayordomo de hotel, antes de existir el mayordomo de hotel, las otras posiciones son posiciones que geográficamente tienen un límite, por ejemplo, el concierge, el recepcionista, el camarero, la mucama, la camarista. Entonces, había que esperar que el cliente fuera, ¿sí? A contactar o interactuar con esa posición. Entonces, los hoteles dijeron, vamos a buscar una posición que se esté moviendo en todo el hotel, ¿sí? Que ofrezca servicios que permitan estar un poco más en contacto con el cliente. Entonces, esa posición la vistieron de mayordomo. Porque precisamente el mayordomo es eso, o sea, viene de la mayordomía de casa, ¿sí? De esa persona que tenía el control de una casa, que esa persona que era el que conocía más a digamos, a su patrón, ¿sí? Entre paréntesis, también que nos culpaba, el que nos culpaban de todas las cosas que pasaban, asesinatos, etcétera, etcétera, pero viene de esa posición. Entonces, para vestirnos de mayordomos, ¿sí? Debemos de hacer toda una serie de servicios que llamamos mayordomiales, que muchos de ellos sí provienen. Ahí me parece no tenemos suerte, nos quedamos sin el audio de Osvaldo. No sé qué ha pasado, si Osvaldo se quedó. A ver qué lástima. A ver si retomamos. ¿Sí? ¿Me Ahí escuchas? está, Ahí, ahora perfecto. sí. Sí, sí. Bueno, te Los decía. servicios de mayordomo. Sí, te decía que servicios de mayordomo que son muy parecidos a los servicios que hace un mayordomo en una casa, por ejemplo, recibir al cliente, estar en función de sus necesidades, observarlo, escucharlo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esto depende de qué función le va a dar cada empresa a esa posición. Lo primero que yo hago cuando me llaman acá en cadenas internacionales a hacer una formación de mayordomía, lo primero que hago es reunirme con el director de la compañía o con el director del hotel y hacerle la siguiente pregunta. ¿Para qué, sí, necesitas el servicio de mayordomo? Porque en dependencia de esta respuesta me va a dar a mí la visión que tiene ese servicio de mayordomo. Hay veces, por ejemplo, mayordomo, desafortunadamente le llaman a la persona que está en la playa y es la persona que te va a llevar los tragos, las bebidas que tú pides. Ese no es un mayordomo, ese es un bartender, un camarero de playa. O el mayordomo es la persona que se encarga de llevarte los pedidos de alimentos y bebidas. Tampoco es un mayordomo. El mayordomo es la persona precisamente que tiene la función número uno, y vuelvo y te repito, de acuerdo a mi concepción, que a veces está muy separada de otras escuelas y concepciones de mayordomía, el mayordomo, el objetivo fundamental es contactar al cliente para conocerlo, ¿sí? Para saber cuáles son sus preferencias sensoriales y para saber cómo, ¿sí? Va a construir esa experiencia. ¿Qué es lo que necesita para construir esa experiencia? Para entonces transformar el producto y el servicio en eso que tú necesitas. Yo creo, primero, te felicito y te agradezco que te hayas ocupado de este punto de mayordomos de hotel, porque no lo había escuchado, es necesario, y aparte es necesario que se rescate esa función, porque yo, que estoy en hotelería, tenía cualquier cosa en la cabeza absolutamente desdibujada, y menos mal que vos dijiste los ejemplos y los respondiste, porque si en el aire me hacías la pregunta, yo te hubiera dicho que sí, que era el que llevaba la botella, o la bebida a la playa. O sea, tenemos que ayornar todo esto en una escuela medianamente rápida gracias a tu asistencia, porque no entendemos, yo por lo menos no entendía nada de cómo es la cosa. Primero,
reubicar la función, reubicar al hacedor de esa función, y de ahí viene la tercera pregunta. ¿Cuándo empieza el trabajo de mayordomo y cuándo termina? Responsabilidades de inicio y hasta dónde llega entonces, porque yo tengo en la cabeza otra cosa. Entonces, definime eso, parámetros, inicio y fin. Mira, de manera general te puedo decir que el mayordomo de hotel, la posición de mayordomo de hotel, es un estilo de vida que tú te llevas a tu casa. ¿Sí? O sea, desde este concepto, desde ese estilo de vida que te llevas a tu casa, en un hotel, si lo vamos a contextualizar en un hotel, la posición del mayordomo está dividida en tres momentos fundamentales. Antes de la llegada del cliente, durante la permanencia del cliente y después de que el cliente se haya ido del hotel. O sea, abarca, ¿sí? Tres tiempos fundamentales. Antes de que el cliente llegue al hotel, yo como mayordomo de hotel ya debo de empezar a conocer o interesarme, ¿sí? Por quién es mi cliente. Hacer algún tipo de segmentación demográfica, meterme un poco a lo que es la segmentación psicográfica, de acuerdo a la información previa que yo pueda tener tuya. ¿Para qué? Para precisamente tener una idea, un perfil, ¿sí? De cómo tú eres como persona. ¿Sí? ¿Sí? Y qué elementos del cliente como persona, ¿sí? Me van a interesar a mí para gestionar el diseño de la experiencia. ¿Sí? Una vez que tú llegas al hotel con toda esta información previa, ejemplo, nacionalidad, te voy a dar un dato curioso, por ejemplo, la nacionalidad, pero por ejemplo, yo quiero saber de dónde tú vienes y debo de saber cuál es la diferencia horaria de dónde tú vienes. Porque, por ejemplo, si llegas a mi destino turístico, donde hay una diferencia horaria de 5 horas, ¿sí? O de 6 horas, tú llegas a las 3 de la tarde, que es el check-in, ¿sí? Y sin embargo, o sea, y yo tengo que hacer todo un proceso, ofrecerte una serie de servicios, pero lo más importante para mí como mayordomo, como gestor de la experiencia, es que eres un ser humano, ¿sí? Con todo el desfasaje horario que hay, con la alteración que hay en los ciclos circadianos tuyos como ser humano. Entonces, yo me tengo que poner en función de ti, ¿sí? Y pregunta básica elemental, preguntarte cómo te sientes. O sea, el mayordomo necesita conocer a su cliente. Te estoy hablando desde mi percepción, ¿sí? Desde mi concepto de hotelería de la experiencia. El mayordomo necesita conocer al cliente desde adentro hacia afuera, porque es la única manera que puede hacer que lo que está afuera entre hacia adentro. No sé si me hago explicar. Sí, Entonces, en ese sentido, te tengo que preguntar, te tengo que conocer, tengo que leerte, tengo que leer tu corporalidad, ver cómo tú estás, ¿sí? Si necesitas descansar, si no necesitas descansar, ¿sí? Muchas digamos, herramientas, matices. ¿sí? Exacto, que al final es lo que tú vas a vivir como experiencia, o sea, porque vas a vivir algo diferente. Y déjame volver un momentito a algo, una experiencia, y es lo que yo pregunto a todas las personas que toman nuestras formaciones. ¿Qué es una experiencia para un ser humano? O sea, si yo te pregunto, cuéntame algo que hayas vivido en tu vida como una experiencia. Me vas a decir algo que haya sido nuevo, ¿sí? Algo que haya sido diferente, algo que haya sido único y que te haya generado un impacto emocional. Si no, no es experiencia. Entonces, yo tengo que diseñar que el producto y el servicio que ofrecemos sea único, sea diferente, ¿sí? Sea nuevo y que te provoque algún tipo de emocionalidad. Pero para eso tengo que estar ahí, tengo que conocerte, ¿sí? Tengo Qué que estar. lindo explicado, pero qué disparador de responsabilidad inmediata es, porque vos haces unos tips enunciativos que parecen simples, pero aplicados en la práctica hay una canalización de energía fuerte que a vuelta de correo es una gran responsabilidad. Ahora, vos sabés, Osvaldo, que el mundo vuelve a sus raíces. Después de 2000 años que vivimos en el planeta, mínimamente por poner un rango y un ciclo de tiempo, 2000 años no hemos entendido nada y parece que volvemos a las raíces. Y volvemos a querer a nuestros amigos, al abrazo, a una comida sana, a volver a la naturaleza, a encontrarnos con las raíces que hemos olvidado y dejado, las cosas sencillas de la vida que las pasamos por alto frente a otras tentaciones, y en definitiva aquello era superficial y lo profundo es la raíz. ¿Pensás que este movimiento de encontrar el ser humano a sus propias raíces
sirve para rescatar, y lo digo con mucho respeto, rescatar la función de mayordomo, que el mayordomo sí va a la raíz, a eso voy. Hay simpatía y hay sincronicidad justo en un momento que necesitamos esa persona porque volvemos a los afectos y ahí está recuperándose la posición del mayordomo. Totalmente, Roberto. De hecho, te voy a responder con situaciones prácticas. O sea, acá en Cancún, donde yo estoy, muchos hoteles ya han, o sea, han reabierto, ¿sí? Y colegas que yo he formado, o sea, nos han dicho que sienten mucho más la necesidad del contacto del cliente con el mayordomo, la necesidad de esa conexión humana, de sentirse reconocido, de sentirse mimado, de sentirse seguros, ¿sí? Física y emocionalmente. Y eso, ¿sí? Lo da la posición de mayordomo. Porque, Roberto, es interesante, porque una de las cuestiones fundamentales, desde mi percepción, que a nosotros nos ha golpeado muchísimo esta situación de pandemia, es que nosotros se nos fue un día el control. Nosotros perdimos el control y como seres humanos, ¿sí? Nosotros queremos tener todo controlado. Esto es una cuestión que, digamos, se explica desde el punto de vista de nuestro funcionamiento cerebral. Nuestro cerebro necesita tener un control de lo que va a pasar en el futuro, por eso nos hacemos expectativas, ¿sí? Por eso imaginamos, en otras palabras, nos hacemos la película de lo que vamos a pasar o lo que vamos a hacer en las próximas horas, porque el cerebro se mueve en dos dimensiones fundamentales: busca el peligro y busca el placer, para alejarse del peligro y para acercarse al placer. Entonces yo necesito programar qué es lo que va a ser peligroso en un futuro y qué es lo que va a ser placentero, y tener ese control, ¿sí? Entonces, la posición de mayordomo le da al cliente control, control de que hay una persona que te va a garantizar, ¿sí? Tu seguridad física, tu seguridad emocional, te va a garantizar que tú te alejes de lo que va a ser peligroso para ti en términos de insatisfacción y que te va a acercar a lo que tú quieres, lo que te da placer. Entonces, es una posición básica, es una posición importantísima, ¿sí? Es una posición que para mí todos los hoteles lo deberían de tener con esta concepción. ¿Por qué? Porque tú sabes que hoy por hoy la información es poder. Mientras más conozcamos de nuestro cliente, ¿sí? Más podemos nosotros llegar a lo que todas las empresas quieren, que es esa famosa fidelización del cliente. Entonces, cuando se pierde esa obtención de información, se desvirtúa mucho, ¿sí? El concepto, y volviendo al inicio, de lo que es el diseño de la experiencia, y hacer que el cliente al final diga: wow, viví una experiencia en el hotel. Estamos a menos de 24 horas, mañana es 2 de septiembre, es un día especial para todos ustedes, con la convención, primera convención latinoamericana de mayordomos de hotel, algo que me sorprendió y hoy me sigue sorprendiendo, y me encanta que hayas tenido con esos 3 años de experiencia de mayordomo la actitud de formar este evento. Contanos entonces respecto a la inscripción, que es libre y gratuita, y cómo se desarrollará entonces mañana el evento. Sí, este es un evento que es una continuación de eventos anteriores. La primera convención la hicimos en República Dominicana en el 2016. Después la segunda convención la volvimos a hacer en República Dominicana, en Punta Cana, en el 2017. Y la tercera la hicimos acá en Cancún en el 2018. 2019, por cuestiones de trabajo mío y demás, no pudimos hacerla. Y entonces lanzamos ahora con las ventajas que nos da tener esta posibilidad de estar conectados todos por este medio, que es el medio online. Es un evento que precisamente el objetivo es ese: que participen la mayor cantidad, no solamente de mayordomos. De hecho, ya tenemos inscriptos que son gerentes de hoteles, que son algunos directores de escuelas formadoras de mayordomos, ¿sí? Concierge, consultores, toda aquella persona que le llame la atención a esta posición. Y está orientada, en este caso, está orientada al mayordomo como gestor de la experiencia. Es un evento que va a tener una duración de 4 horas, ¿sí? Tenemos diferentes ponentes de talla internacional que van a hablar todos relacionados sobre el diseño de la experiencia y el por qué y el para qué de diseñar la experiencia en el cliente. Y uno de los objetivos fundamentales de
de esta convención es el lanzamiento que vamos a hacer nosotros como compañía de la primera diplomatura de mayordomo de hotel especializado en el diseño de experiencias. Una diplomatura que tiene una duración de 3 meses, con 80 horas, tiene una carga, digamos, didáctica muy fuerte, donde vamos a darle una formación al mayordomo nunca antes vista, ¿sí? Para que precisamente ese mayordomo salga preparado como el gestor del diseño de la experiencia del cliente. Así que los invitamos a todos mañana, ¿sí? Que estén con nosotros y esperemos que sea funcional para todos. A modo de cierre, entonces, ya estamos terminando. Mientras estábamos charlando, nos llegó un WhatsApp de la Asociación de Mucamas de Hotel que decía, si bien los mayordomos no son los asesinos en la película, nosotras tampoco. Es una parte chistosa de la entrevista que habíamos hablado, que siempre el mayordomo es el asesino, las mucamas parece que dicen que ellas tampoco son, ¿eh? Déjame enviarles un fortísimo abrazo a las camaristas y a las mucamas. ¿Por qué? Porque yo describo al mayordomo de la siguiente manera. Nuestra mano derecha como mayordomo son precisamente las camaristas y las mucamas. Sin ellas, sí, no somos nadie. Qué lindo, qué lindo. Trabajamos muy en unión de ellas, ¿sí? Porque ellas son las que nos transmiten toda la información. De hecho, ellas conocen más a los clientes en el producto habitación que nosotros. Entonces, es algo que nosotros prestamos especial atención a eso, a las buenas relaciones, ¿sí? Que debe de haber entre el mayordomo y las camaristas o las mucamas que atienden a los clientes. Así que fuertísimo abrazo para todas las mucamas y muchísimas gracias. ¿Cuál es la página web de Hotelería de la Experiencia? La página web de Hotelería de la Experiencia es www.hotelguestexperience.com. Repito, www.hotelguestexperience.com. Vos ahí en tu logo que vemos detrás le pusiste la E, que está muy bien, porque eso simboliza implícitamente como una potencia, ¿no? La fuerza elevada a la potencia. Totalmente. Ha sido el licenciado Osvaldo Torres, quien nos ha dado en 20-25 minutos una hermosa charla para que todos aprendamos y conozcamos de la función del mayordomo de hotel, algo interesantísimo que comenzamos y que vamos a seguir difundiendo, y creo que a lo mejor una convención por año me parece que va a quedar corta, porque la evolución gira tan rápido que a lo mejor medio año, Osvaldo, se va a necesitar un refuercito, ¿eh? Pues nosotros estamos abiertos a todo lo que sea compartir, ¿sí? Nuestros aprendizajes. Esa es la idea fundamental, ¿sí? Así que agradezco muchísimo, Roberto, este espacio que me has dado para precisamente hablar de conceptos tan importantes como el diseño de la experiencia y como también la posición del mayordomo de hotel. Y si algunos de tus seguidores están interesados en estar en contacto con nosotros a través tuyo o a través de mi sitio web, pues acá estamos, ¿sí? No hay nada más placentero para nosotros que compartir nuestros aprendizajes con todos los colegas. Un lujo tenerte en el programa, Osvaldo, creador y fundador y director de la consultoría de la experiencia. La realidad es que hoy hemos aprendido un paso más importante. Gracias, Osvaldo, un saludo. Si te parece, te quedas en línea privada y yo hago el cierre del programa. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a todos, como siempre, por seguir Hoteles a la Carta Latinoamérica, como todos los martes. El próximo martes, desde Buenos Aires, un nuevo programa más de Hoteles a la Carta Latinoamérica. Muchas gracias.